Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, eh, jueves 14 de enero, ¿sí? Vamos a iniciar también ya la clase de hoy. A ver, el día de hoy, ¿sí? Como una parte pilar también para el tema de presupuestos, vamos a analizar y vamos a ver lo que son los préstamos bancarios, ¿ya? Eh, y uno dirá, ¿por qué en presupuestos? Lo que pasa es que la mayoría de los negocios, la mayoría de las empresas, sí tienen un préstamo bancario. Y obviamente estas empresas tienen que prever, ¿no es cierto? Tienen que destinar, si vale el término, ¿no es cierto? Un determinado monto de dinero, ¿ya? Entonces, los préstamos bancarios, como ustedes saben, ¿no es cierto? Es cuando el banco otorga prácticamente recursos, ¿no? A microempresarios, de mediana empresa, de gran empresa, ¿no? A ver, para hacerlo tal vez más didáctico, lo vamos a hacer aquí en la pizarrita. Permítanme un rato, ¿no? Para que yo les explique un poco en qué consiste más o menos este tema y luego entraríamos directamente a lo que es el cálculo, ¿ya? A ver, funciona de la siguiente forma, ¿ya? A ver, existen entidades, ¿no? Que son los bancos, no solo los bancos, hay una gama de instituciones que se dedican a lo mismo. Primero son los bancos, hay las entidades de fomento a la vivienda, entidades de fomento a la vivienda, hay ahora las IFDs, ¿no es cierto? IFDs, y también hay lo que son las cooperativas, ¿ya? Dentro de los bancos está Fortaleza, Fácil, BNB, todos los que ustedes conocen. Dentro de las FBs está solamente la primera, que antes se llamaba la Mutual, ¿no? Y dentro de IFDs está todo lo que es Promujer, Diaconía, Crecer, Emprender, todo eso, toda esa gama, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en realidad o a qué se dedican, no? Existen personas, ¿no es cierto?, que tienen un superávit, y no solamente personas naturales, sino también existen empresas que también tienen un exceso de liquidez, se podría decir, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos depositan, ¿no es cierto?, sus recursos a estas entidades de intermediación financiera, ¿no? Sus dólares, sus bolivianos, ¿sí? Lo depositan, ¿no es cierto? Ojo, ¿no? El excedente, ¿sí? Lo depositan en el banco, esperando que el banco, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera les devuelva, ¿no es cierto?, el monto que han depositado, más un respectivo interés, obviamente. ¿Ya? Ese es por un lado. Entonces, las personas que depositan a la entidad de intermediación financiera buscan un rédito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, por otro lado, la entidad de intermediación financiera, ¿sí?, presta esos dineros, ¿no? Esos montos de dineros, también a personas naturales, ¿no? Como también a empresas, medianas empresas, ¿no? Entonces, las entidades prestan ese dinero que han captado, ¿no es cierto? Prestan a estas personas también, ¿sí? Pero no lo hace gratis, ¿no? Estas personas, a su vez, ¿no es cierto?, devuelven, ¿no es cierto?, más un interés también. ¿Bien? Entonces, ese más o menos es el ciclo que tenemos, ese es el ciclo que se maneja, de esa forma más o menos funciona el sistema de intermediación financiera, ¿ya? Ahora bien, pregunta de examen puede ser, ¿no? Cuando tú depositas más bien, ¿no?, a un banco, se le llama tasa pasiva. ¿Sí? Cuando tú dejas tus ahorros, ¿no?, tasa pasiva. Pero cuando ustedes se pueden llegar a prestar, ¿no?, el banco te presta a otra tasa, ¿no?, a una tasa que le llamamos activa. ¿Sí? Siempre la tasa activa, ¿no es cierto?, va a ser mayor a la tasa pasiva, siempre. De eso vive en realidad el banco, ¿ya? Lastimosamente, y eso hay que decirlo, las tasas pasivas son bajas, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales,
en una caja de ahorro puede llegar inclusive al 1% anual, ¿sí? ¿Ya? Actualmente, por la escasez de dinero, por ejemplo, que hay, o de efectivo en realidad, en un DPF, por ejemplo, están pagando en promedio 5%, ¿sí? La tasa pasiva. Entonces, fíjense, las tasas son bajas, ¿ya? En cambio, la tasa a la que prestan, digamos, estas entidades son muy superiores a estas que estamos analizando. Tal vez en nuestro contexto lo más bajo es el 11.5, ¿no? Que es para el productivo. Hay de 12%, ¿no? 15%, ¿no? 24%, ¿no? 28%, puede haber, 22%. Fíjense las diferencias. ¿Está bien? Una de las más bajas, digamos, en el mercado que había era el tema de vivienda social, ¿no es cierto? Teníamos el de 5, 5, 5, perdón, 5, 5, 6 y 6.5. Esas son las tasas que existen, ¿ya? Esto lo vamos a borrar, no hay el de 5. 5, 5, 6 y 6.5, ¿sí? Entonces, fíjense, realmente las tasas activas son altas normalmente, ¿ya? Como pueden ver acá. Solo en el tema de vivienda social eran muy bajos, ¿ya? Por eso es que un poco los bancos no estaban muy interesados en cierto momento en dar estos tipos de créditos, porque fíjense, por ejemplo, si yo presto al 5.5 y he captado al 5%, entonces solamente estaría ganando medio punto, ¿no? Entonces ahí había cierta inclinación para no dar. Y si se daba estos créditos de vivienda, prácticamente era para cubrir la meta que también exige el gobierno, ¿no? El gobierno tiene, o exige, mejor dicho, un cierto porcentaje de todos los créditos que tiene un banco, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, más o menos, funciona, ¿sí? El sistema de intermediación financiera, ¿ya? Entonces, tasa pasiva es la tasa a la cual nos pagan por nuestros ahorros y tasa activa cuando uno se presta del banco, ¿sí? A la diferencia de tasa activa, aquí vamos a poner tasa activa menos la tasa pasiva, ¿sí? Se le llama spread, ¿ya? Lo anotaré bien. Spread se escribe. Spread, pero se dice spread, ¿sí? Entonces, en realidad, de esto vive el banco, ¿ya? Ahora, ustedes seguramente han escuchado con estos temas de los diferimientos y todo eso, el tema es un poco complicado. Mucha gente piensa que la plata es del banco, ¿no? Y no necesariamente, una pequeña parte es del banco, pero como les he explicado ahorita, la plata que está prestado también es plata de otras personas que han confiado, ¿sí? Y ahí es donde hay un poco el problema, ¿ya? Las entidades de intermediación financiera no pueden decirle, pues, al que ha depositado sus ahorros, no le pueden decir, va a disculpar, pucha, estamos difiriendo y no le vamos a devolver su dinero. Eso sí sería un problema y eso sí sería una crisis, ¿no? Entonces, como ha pasado en Argentina, ¿no? El famoso corralito, ¿ya? No puede hacer eso. Entonces, eh, con esta lámina, si ustedes quieren, quiero mostrarles que la plata que da el banco, ¿sí? Más o menos solamente el 15%, ¿ya? De toda la plata, más o menos. Todo lo demás es plata de terceros, ¿sí? De otras personas que han confiado, ¿sí? Entonces ahí viene el problema. ¿Qué pasará? Ha habido nuevas disposiciones y todo eso, pero bueno, no es el tema de nuestra materia en este caso, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, dos conceptos claros, o tres: tasa activa, tasa pasiva y lo que es el spread, ¿no? O el spread, que se pronuncia, ¿ya? Y por eso es que las entidades, los bancos, las FBs, las IFDs, se llaman o se hacen llamar entidades de intermediación financiera. O sea, solamente son unos intermediarios, por eso inclusive, ¿no? Como les digo, no es su plata, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos. Vamos aterrizando un poco a lo que queremos llegar, ¿ya?
Esto lo voy a cerrar. Vamos a entrar ahora un poco de analizar algunos puntos claves. ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos analizando los créditos. En nuestro contexto de microfinanzas, como se dice, ¿ya? ¿No ves? Presupuestos y microfinanzas, dicen, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver lo siguiente. Destinos de crédito. ¿Ya? Entonces aquí hay dos tipos, ¿ya? Permítanme un ratito. Está mal mi teclado, ahora sí. Destinos de crédito. Inciso A, tenemos lo que son, ¿sí? Lo que se llama para, un rato, para capital de operaciones. ¿Sí? Y también tenemos para capital de inversión. Sí, esos son los dos destinos grandes dentro de lo que son las microfinanzas. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando hablamos de capital de operaciones? ¿Sí? Estamos hablando, ¿sí? De la materia prima, insumos, ¿no? ¿Qué más? Pago de salarios, transporte, ¿no? En el caso de un comerciante, compra de mercadería. ¿Sí? ¿Está bien? Compra de mercadería. A eso no estamos hablando, no estamos refiriendo. En otras palabras, si vale el término, yo podría poner esta palabra, ¿no? Activos corrientes. ¿Sí? Activos corrientes. ¿Cuál es la particularidad de un activo corriente? De que estos se pueden materializar, ¿no es cierto? De manera en efectivo, ¿sí? En corto plazo, en un año, ¿no? Era pregunta de examen de ayer, por ejemplo, ¿no es cierto? Para finanzas, el corto plazo es un año. ¿Está bien? En cambio, el capital de inversión, ¿sí? Es para la compra de un bien, ¿ya? Entonces, dentro del ámbito empresarial, si ustedes quieren, ¿sí? Es para la compra de un bien, ¿no? Compra de bienes. Pues pueden ser maquinaria, ¿no? Maquinaria, vehículos, ¿no? Que por ahí necesito para poder trabajar, ¿no? Equipos, ¿no? Y todo lo que viene a ser, en otras palabras, activos no corrientes, ¿ya? Por ahí yo quiero hacer mi galpón, quiero construir, entonces eso también es capital de inversión. Entonces, estos, como les digo, vamos a poner otro paréntesis, le vamos a colocar, son a corto plazo. ¿Sí? En cambio, este, ¿sí? Es a largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más es importante? Vamos a hablar de los tipos de amortización. ¿Ya? ¿A qué me refiero con tipos de amortización? ¿Cómo voy a pagar? ¿Sí? ¿Cómo voy a cancelar? ¿Ya? Mi deuda. ¿Está bien? La mayoría de los casos, ¿sí? Son mensuales. La mayoría. ¿Ya? Mensuales. Un comerciante, por ejemplo, normalmente debería pagar de manera mensual, porque en el No se le entendido, escucha bien, Listen. a ver, ahora, hola, hola, esperen un ratito. Hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Hola, Sí, Listen, se escucha bien. ya, gracias. Tal vez ha sido mi señal o de la compañera también, no sé. ¿Ya? Tipos de amortización. Entonces, aquí voy a poner en palabras simples, ¿sí?
periodo de pago se llama, ¿ya? ¿Cómo voy a pagar? Periodo de pago. ¿Ya? Periodo de pago. Aquí vamos a ponerlo, periodo de pago. Entonces, la mayoría de los créditos, si ustedes tienen o tienen sus papás, la mayoría tiene lo que se llama cuotas mensuales, ¿sí? También hay lo que son bimestrales. Hay lo que son los trimestrales, ¿sí? Hay también lo que son cuatrimestrales. Finalmente, lo que van a ver también son los semestrales, ¿sí? Esos son los tipos de amortización, ¿ya? En las CFDs que tienen banca comunal, ¿no? Promujer y esos que trabajan con grupos, he visto manejar el tema de quincenal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cada 15 días cancelan su cuota, ¿ya? He visto también eso. Pero normalmente lo común es mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, ¿ya? ¿Por qué varía? O sea, ¿por qué habría estas opciones? ¿Ya? Entonces, podemos poner acá el periodo de pago, ¿sí? Está en función, ¿sí? A la generación de ingresos de la actividad. ¿Ya? ¿Está bien? Expliquemos un poco esto entonces, ¿sí? ¿A quiénes daría quincenal? Por ejemplo, aquellas personas que son comerciantes, ¿no? ¿Sí? Que venden, especialmente visto que dan a los que son ambulantes o que tienen puestos. ¿Por qué? Porque esas personas tienen la tendencia de gastárselo, digamos, el dinero, ¿sí? Entonces, mientras más antes cobre, digamos, la entidad de intermediación financiera, mucho mejor, ¿sí? Porque es muy difícil para ellos, por ejemplo, guardar, ¿no es cierto?, en un mes, digamos, para la cuota. ¿Ya? Entonces, como que facilita, digamos, el tema eh, de destinar, ¿no?, un cierto monto para la cuota, ¿sí? Mensuales es lo que normalmente sucede. Por ejemplo, si uno es empleado, digamos, de una empresa, normalmente nos pagan de manera mensual. Entonces tengo la posibilidad y voy a tener la capacidad de pagar también mis deudas de manera mensual. Existen algunos rubros, como por ejemplo el transporte pesado. Ustedes deben saber, y si no lo saben, les comento. Cuando uno, por ejemplo, trabaja en ese sector, ¿sí? Normalmente no te pagan mensualmente. De los fletes te pueden pagar, dependiendo de la empresa, entre 45 días o 90 días, ¿ya? Entonces varía de la empresa. Varía también con las empresas que trabajan los transportistas, ¿sí? Ya, mucho depende, ¿ya? Pero normalmente se maneja 45 días. Entonces, a esa persona que, por ejemplo, es transportista, si tú le pagan normalmente cada 45 días, que le cobres de manera mensual, no está bien, porque no va a poder pagarte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, entonces, por ejemplo, de manera bimestral podrían estar los transportistas, por ejemplo, ¿sí? Que vamos a poner, pueden estar un gran sector, son los transportistas. Pero ojo, transportistas yo pondría del sector pesado, ¿sí? Uno que trabaja con pasajeros, ¿no? En el alto, eso. Entonces, ellos no. Ellos cada día reciben ingresos, ¿no? De los pasajes, entonces ellos hay que cobrarles nomás de manera mensual. Entonces aquí vamos a tener transporte en general. ¿Sí? Transporte en general. ¿Ya? Trimestrales también, por ejemplo, puede ser los, como les digo, el tema de transportistas también, depende de la empresa. ¿Ya? ¿Ya? Cuatrimestrales, ¿quiénes pueden ser? Por ejemplo, pueden ser los constructores, ¿no? Los constructores que trabajan, por ejemplo, con las alcaldías, ¿ya? Ellos, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, en el área urbana es más complicado el pago a los constructores de las obras que hacen, ¿ya?
¿Por qué? Porque en una ciudad, por ejemplo, hay varias instancias en las cuales tiene que pasar la autorización de pago, ¿sí? Yo tenía un cliente que siempre me decía, yo nunca voy a trabajar más con la ciudad, ¿no? Porque era bien complejo, era muy burocrático el cobro, ¿ya? O el pago, ¿sí? En cambio, él ya se estaba perfilando y se estaba especializando prácticamente para poder trabajar solamente con el área rural, porque también se hacen obras civiles en el área rural, ¿no? Entonces, él decía, allá es más fácil, ¿no? O sea, solamente tienes que charlar con el alcalde y con, no sé, pues, un par de concejales, ¿no? Listo, ya estaba, digamos, tu cheque firmado. En cambio, aquí en el Alto, ucha, hay varias instancias que tenía que pasar, digamos, para la revisión, para la supervisión y otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden, a ellos hay que pagarles o habría que cobrarles cada 4 meses, por ejemplo, ¿sí? Y el máximo que he visto y que está en la norma también es el tema de semestre, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, algunas constructoras de casas, por ejemplo, ¿ya? Constructoras de casas. Las casas no lo puedes vender cada mes como si fuera cualquier otra mercadería. No sale tan rápido esta. Esa es la palabra, ¿no? Constructoras de inmuebles o de casas, vamos a poner. ¿Ya? ¿Quiénes también están acá? Los agricultores, ¿sí? Tú, no sé, pues, siembras hoy día y al mes no estás cosechando, ¿no es cierto? Entonces, tendrás que esperar un tiempo, dependiendo del producto, ¿no es cierto? Puede darse que tus pagos sean semestrales, ¿sí? Imagínense, al año darías como que 2 cuotas nada más, ¿ya? Entonces, lo que quiero que vean acá es de que el tipo de cómo vas a pagar, que se llama amortización, ¿sí? Depende de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo autos, ya, digamos en la 16, lo más aconsejable sería pagar cada 2 meses. Nuevamente, ese tipo de productos, si vale el término, no se vende, digamos, como pan, ¿no? O sea, todos los días, ¿sí? O sea, eh, también tenía algunos clientes, me decían, a veces en una semana puedes vender uno, a veces no. Entonces, varía, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Cómo, cómo, qué tipos de amortización existen. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos, continuaremos. Vamos a poner métodos de cálculo. ¿Ya? Métodos de cálculo. En nuestro medio, sí, existen 3 métodos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Métodos de amortización. Así vamos a poner. Métodos de amortización. Entre palabras, el cálculo, ¿no? Cálculo de cuotas. ¿Ya? Esta clase va a ser interesante. Si la toman muy en cuenta, van a aprender bastante, ¿sí? Un poco les voy a dar lo que es la vida real, digamos, ¿no? No tanto en un libro, sino más que todo desde el punto de vista de la experiencia. ¿Ya? Como inciso A tendríamos el método francés, ¿sí? Que es el más utilizado, aquí lo pondremos, ¿ya? O también llamado el método de la cota fija. Entre paréntesis, cota fija. Puede ser pregunta de examen, ¿ya? Este es el más popular, por si acaso, ¿sí? Es el más utilizado, le pondré. ¿Sí? Luego tenemos el método alemán, ¿sí? Que tiene su otro sobrenombre, que es la cota variable. ¿Ya? No es muy común, ¿ya? Aquí vamos a ponerle con negrilla. No es muy común, excepto por el banco FI.
no es muy común, vamos a ponerlo, ¿sí? Pero es utilizado plenamente por el Banco FI. Ellos tienen una política, si vale el término, donde sí o sí utilizan este método, ¿ya? Y el otro método es el método americano, ¿ya? Hoy vamos a ver los tres métodos especialmente, ¿ya? Esa es la idea de esta clase, ¿ya? El método americano, ¿sí? No existe como tal, ¿ya? No existe, pero es la base para lo que han escuchado tal vez estos días. Periodo de gracia, ¿sí? Han escuchado, ¿no? Dice el gobierno, van a tener un periodo de gracia y hoy día vamos a aprender qué es realmente el periodo de gracia conceptualmente. Un poco el gobierno se está equivocando en el término, ¿sí? Pero bueno, entonces les voy a explicar el por qué también en su momento, ¿ya? Entonces, esos son los tres métodos de amortización, ¿ya? El francés, como les digo, es el más utilizado, ¿sí? Por todas las instituciones. Tiene su virtud, ahorita les voy a explicar. Instituciones. ¿Ya? Ese es el utilizado. Algo importante también, tal vez, sería pregunta de examen. ¿Sí? Sería el concepto de usura. Usura. Seguramente han escuchado ahí lo que es el Código Civil, ¿ya? El Código Civil contempla, digamos, lo que es un préstamo, ¿sí? En líneas generales, no solamente bancario. También yo puedo prestar a una tercera persona, no necesariamente me presto de un banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el concepto de usura? Que no se debe cobrar un valor mayor al 36% anual. ¿Sí? Si alguien te quiere cobrar el 37% anual, o más, mejor dicho, más del 36% anual, a eso se le llama usura, y eso tiene pena, ¿ya? O sea, ya desde el punto penal ya podrías actuar. Pero lastimosamente, tal vez algunos de ustedes han escuchado, ucha, eso es muy común en nuestro medio, pero más que todo eso es por desconocimiento, ¿ya? ¿Sí? Así venga el prestamista de la zona, no te puede prestar más del 36% anual. ¿Qué significa eso? Que más o menos, si ustedes lo dividen entre 12, eso es 3% mensual, ¿sí? ¿Ya? Y aquí viene un mensaje para todos, ¿ya? Especialmente para las chicas. Yo he visto, no es por hablar mal, pero por ejemplo, Crecer, Promujer, Diaconía, en sus planes de pago no te muestra claramente la tasa, pero tranquilamente están pagando un 32% anual, un 36% anual, tranquilamente, ¿ya? O sea, ellos son los que prestan a esa tasa. Ustedes preguntan, ¿pero quiénes prestan a esas tasas? Las IFDs, ¿ya? En cambio, los bancos, máximo yo podría decirles, llega hasta un 26, digamos, ¿ya? Hasta un 26 máximo. Ya he visto alguno que otro 28, pero lo normal es máximo 26. En cambio, en una IFD, tranquilamente cobran el límite, que es 36%. Otra pregunta de examen que podría ser, ¿qué es la usura? O explique, ¿no? ¿O a qué se refiere la usura? Es que no se debe cobrar más del 36% anual, ¿ya? Lo que significa 3% mensual. Sí, eso es muy importante, ¿ya? Ahora sí, vayámonos un poquito a la práctica, ¿ya? Luego vamos a volver a esto también un poco, a la parte teórica, ¿sí? Pero es importante ver la parte práctica, ¿ya? A ver, ¿se ve mi Excel, por favor? Cuidado que no se vea y voy a hablar al... ¿Se ve? No, Lice. No, ya a ver, No se ve. vamos.
Ahora, Ahora sí, Lice, está bien. ya. Hace rato se veía mi Word. En el Word estaba anotando todo lo que estaba explicando. ¿Se veía? O sea, esto. Sí, Lex, te veía. Ya, está bien. Gracias. Ya. Ustedes entren al Excel. Ya, a ver, vamos a hacerlo de cero. Se van al Excel. Ya. Yo tengo el 2019 por si acaso. Es importante que se vayan actualizando. Ya. Siempre traten de manejar el último. Ya. Yo también tengo que actualizar. ¿Ya? A ver, fíjense, cuando ustedes entran al Excel, te dice, ¿quieres una hoja en blanco? ¿Quieres hacer un recorrido? ¿Quieres ver fórmulas? Y aquí hay una opción que dice más plantillas. ¿Ya? Se entran ahí. ¿Ya? Y tienen una serie de opciones. Pueden hacer calendarios, pueden hacer, ¿qué les puedo decir? Diagramas de Gantt, pueden hacer un balance, pueden, o sea, de todo pueden hacer. ¿Ya? Y aquí hay una que dice programa de la amortización. ¿Ya? Aquí les estoy mostrando. Lo van a buscar, ¿sí? Dice programa de la amortización de préstamos. ¿Sí? Hacen doble clic ahí, ¿ya? Y les va a decir esta opción que dice crear, ¿ya? ¿Está bien? O como están viendo ahora, directamente entra y tengo un simulador, ¿sí? Para el tema de créditos, ¿ya? Pero anótense lo siguiente. Este simulador solamente sirve para el método francés nada más, ¿ya? Luego vamos a hacer el método alemán, que lo vamos a hacer ya de manera rústica, si ustedes quieren, ¿ya? Este es mi simulador, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, van a revisar si tienen en sus máquinas, ¿no? A veces depende de la versión, ¿ya? A ver, solo lleno los datos. Ya, a ver, permíteme un rato. Está lento mi máquina, no sé qué ha pasado. Ya. A ver, asumamos que me voy a prestar 70,000 bolivianos, ¿sí? 70,000 bolivianos. Entonces ahí dice importe del préstamo, 70,000 bolivianos, ¿sí? Tasa de interés anual. Digamos que me van a prestar digamos que soy productivo, digamos que me van a prestar al 11.5, ¿ya? ¿Está bien? Periodo del préstamo en años. Me está diciendo qué plazo va a tener, ¿ya? Yo voy a decir, a ver, voy a comprar una máquina por lo menos 3 años, ¿está bien? 3 años, ¿sí? Y me dice acá, que es muy importante, el número de pagos por año. Y ahí vuelvo a esto por si acaso. A ver, un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12 meses. Entonces me está diciendo, ahí implícitamente me está preguntando, ya, el plazo va a ser 3 años. ¿Cómo va a pagar? Me está diciendo. ¿Ya? ¿De manera mensual? Si fuera de manera mensual, voy a poner 12. ¿Lo ven? Si fuera bimestral, ¿cómo voy a poner? ¿Cuántos bimestres tiene un año? Tiene 6, ¿no ven? Si voy a pagar trimestralmente, ¿cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4. Y por último, o las otras opciones, ¿cómo voy a pagar si es cuatrimestral? ¿No? Solamente al año hay 3 cuatrimestres, ¿sí? Y si fuera semestral, solamente 2, ¿no es cierto? A eso se refiere por si acaso. Se va a cortar el link por si acaso, entonces como ya saben, es el mismo, ingresan nomás normal, ¿ya? ¿Ya? Una vez que se corte. En este caso yo lo voy a tomar en cuenta mensual, entonces ahí tengo que poner 12, ¿ya? No estoy poniendo 12 meses, sino es que me está diciendo número de pagos por año. Entonces, dentro del año va a pagar 12 veces. Entonces, ahí estoy diciendo indirectamente que es mensual, ¿ya? ¿Qué más? Fecha de inicio de pago, digamos hoy. Hoy es 14 de enero del 2021, ¿no? ¿Ya? Y fíjense, ¿ya? Me ha calculado, ¿no es cierto?
mi plan de